Hola a todos. Bueno, hoy voy a hacer el saludo rápido porque tenemos bastante contenido, así que breve. Vamos a hablar de la unidad 5 de Civil 1. Empezamos con el concepto de capacidad. El Código Civil y Comercial define la capacidad en dos vertientes: la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio. La capacidad de derecho es la actitud de toda persona humana para ser titular de derechos y obligaciones. Esta capacidad es inherente a todos los seres humanos y, salvo algunas excepciones previstas por la ley, toda persona puede gozar de ella. El artículo 22 del Código Civil y Comercial establece que la ley puede privar o limitar esta capacidad solo en actos específicos. En cuanto a la capacidad de ejercicio, según el artículo 23 del Código Civil, es la actitud para ejercer por sí mismo los derechos de los que se es titular. La capacidad de derecho es el reconocimiento de que una persona puede tener derechos, y en cambio la capacidad de ejercicio permite a una persona hacer valer esos derechos por sí misma. Esta capacidad puede estar sujeta a restricciones específicas establecidas por ley, como en los casos de menores de edad o personas con ciertas discapacidades. La capacidad de ejercicio no es absoluta y presenta limitaciones en determinados casos. Con el fin de proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, el Código identifica dos tipos de incapacidad de ejercicio: la absoluta y la relativa. En cuanto a la absoluta, afecta a personas como los menores de edad, insuficiente madurez o a quienes se encuentran en condiciones específicas establecidas judicialmente. Estas personas no pueden actuar por sí mismas en ciertos actos, como en contratos o disposiciones patrimoniales importantes, y generalmente requieren de representantes legales. La incapacidad relativa se aplica en situaciones donde la persona puede ejercer algunos derechos por sí misma, pero necesita asistencia o apoyo en otros. Por ejemplo, los adolescentes pueden realizar ciertos actos de administración de bienes de menor importancia o tomar decisiones en asuntos de salud en función de su madurez, lo que el Código Civil define como autonomía progresiva. Esto es fundamental para asegurar un equilibrio entre su autonomía y la protección de su integridad. La capacidad no solo se entiende como una herramienta legal para regular los derechos y deberes, sino que se concibe como un derecho humano fundamental. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que integra el bloque constitucional en Argentina, eh, ha influido en el reconocimiento de que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidades intelectuales o psicosociales, tienen plena capacidad jurídica. Esta perspectiva obliga a los jueces y al sistema legal a considerar formas de asistencia y apoyo que permitan a estas personas ejercer su capacidad sin necesidad de representación absoluta. Para entender mejor estos conceptos, vamos a ver algunos ejemplos. Menores de edad. Un adolescente de 16 años puede tomar decisiones médicas en temas de salud sexual y reproductiva sin necesidad de representación, basándose en su autonomía progresiva. Sin embargo, para la venta de un inmueble, un menor necesita el consentimiento de sus padres o tutores, ya que este acto excede su capacidad de ejercicio en términos patrimoniales. En el caso de personas con capacidad restringida, en lugar de inhabilitarlas completamente, el Código Civil permite la designación de apoyos que faciliten la toma de decisiones en función de las preferencias y voluntad de la persona. Así, una persona con dificultades en la administración de sus bienes puede recibir apoyo en esa actitud específica, en esa actividad específica, conservando su autonomía y en los demás aspectos. El Código Civil establece que la capacidad es la regla y la incapacidad la excepción. Las restricciones a la capacidad deben interpretarse de manera restrictiva y orientarse siempre a proteger a la persona y fomentar su autonomía. Por ejemplo, el artículo 31 subraya que cualquier limitación debe establecerse mediante sentencia judicial y especificarse de forma puntual para no afectar innecesariamente la autonomía de la persona. La incapacidad de ejercicio
y las limitaciones a la capacidad de derecho. Estos temas son fundamentales porque permiten proteger a personas que por diversas razones no pueden ejercer ciertos derechos por sí mismas, sin que esto las prive de ser titulares de derechos. A través de estos conceptos, el sistema legal argentino busca un equilibrio entre proteger a las personas y respetar su autonomía, en particular mediante figuras como la representación y la asistencia. La incapacidad de ejercicio es la imposibilidad de una persona para ejercer determinados derechos por sí misma, aunque sigue siendo titular de ellos. Esta incapacidad no afecta la capacidad de derecho, que es el reconocimiento de que todos pueden tener derechos y obligaciones. En cambio, la incapacidad de ejercicio limita el poder de actuar por cuenta propia en ciertos actos, ya sea porque la persona aún no tiene la madurez necesaria o debido a otras razones legales. Existen dos tipos de incapacidades de ejercicio que son las absolutas y las relativas, que regulan el grado de que estas personas pueden realizar actos jurídicos. En el caso de la incapacidad absoluta, la persona no puede actuar por sí misma en ningún acto jurídico importante. Este tipo de incapacidad aplica, por ejemplo, a menores de edad que aún no tienen la madurez suficiente para tomar decisiones legales, y en estos casos necesitan de un representante legal, como sus padres o tutores, para llevar a cabo actos como la compraventa de un inmueble o la firma de un contrato de trabajo. Esta incapacidad busca proteger a personas en situación de vulnerabilidad y evitar que realicen actos que podrían perjudicarlas. La incapacidad relativa, por otro lado, permite a la persona actuar en ciertos actos, pero con asistencia. Un caso común es el de adolescentes mayores de 13 años que pueden realizar algunos actos jurídicos por sí mismos, como elegir tratamientos médicos en función de su madurez y del principio de autonomía progresiva que reconoce el Código Civil. Sin embargo, para otros actos más complejos, como aquellos relacionados con grandes bienes patrimoniales, requieren asistencia de sus padres o tutores. Además de la incapacidad de ejercicio, el Código Civil contempla limitaciones específicas a la capacidad de derecho en determinadas circunstancias. A diferencia de la incapacidad de ejercicio que afecta a la capacidad para actuar, las limitaciones a la capacidad de derecho se refieren a restricciones sobre los derechos mismos, en función de su titular. Estas limitaciones están cuidadosamente delineadas en la ley y responden a razones de orden público o de interés general. Vamos a ver algunos ejemplos de las limitaciones de la capacidad de derecho. Derechos sobre el cuerpo humano. El artículo 17 del Código Civil establece que los derechos sobre el propio cuerpo no son de carácter comercial, sino afectivo y personal. Esto implica que nadie puede disponer de su cuerpo como si fuera una mercancía, es decir, una persona no puede vender sus órganos. Esta limitación protege la dignidad y evita que se realicen actos que atenten contra la integridad humana. En cuanto a los derechos de los menores de edad en cuestiones familiares y patrimoniales, según el artículo 26 del Código Civil y Comercial, los menores de edad no pueden disponer libremente de sus bienes, aunque pueden poseer derechos patrimoniales. Necesitan el consentimiento de sus representantes legales para enajenarlos. Esto evita que los menores tomen decisiones que puedan perjudicarlos económicamente. En cuanto a la capacidad de personas con discapacidad intelectual o psicosocial, en lugar de negar derechos, el Código Civil promueve un enfoque de apoyos y asistencias. Las personas con discapacidad pueden ejercer su capacidad de derecho, pero pueden requerir asistencia para ciertos actos en función de su autonomía y voluntad. Este enfoque se basa en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina tiene jerarquía constitucional y busca integrar a estas personas en la vida civil de manera plena. Para las personas con incapacidad de ejercicio o limitaciones de derecho, el Código Civil establece sistemas de representación y asistencia. Estos sistemas aseguran que la persona pueda ejercer sus derechos sin comprometer su bienestar. Se aplica en casos de incapacidad absoluta donde otra persona actúa en nombre del incapaz. Por ejemplo, los padres representan a sus hijos menores en cuestiones patrimoniales como la firma de contratos.
Y la asistencia se aplica en casos de incapacidad relativa. Acá el asistente acompaña al titular del derecho ayudándolo a entender y decidir sobre el acto. Un ejemplo sería la asistencia de un tutor en la venta de un bien perteneciente a una persona con capacidad restringida. La representación es un mecanismo que permite a una persona actuar en nombre de otra cuando ésta no puede ejercer sus derechos por sí misma. El Código Civil establece en el artículo 100 que las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes los derechos que no pueden ejercer por sí. El artículo 43 del Código Civil introduce los apoyos, que son medidas judiciales o extrajudiciales designadas para facilitar la toma de decisiones de personas con capacidad restringida. Los apoyos no suplantan la voluntad del asistido, sino que le brindan las herramientas necesarias para tomar decisiones que reflejen sus intereses y deseos. Estos apoyos pueden ser propuestos por la persona misma o designados por un juez, quien determina el alcance y las funciones de estos apoyos, priorizando la autonomía del beneficiario. El artículo 101 enumera a los representantes legales en distintos casos. En el caso de las personas por nacer, sus padres actúan como representantes en temas patrimoniales y personales. En el caso de los menores de edad no emancipados, sus padres o en ausencia un tutor designado con sus representantes legales. En el caso de personas con capacidad restringida, en estos casos el juez designa los apoyos necesarios para los actos específicos que no pueden realizar de manera autónoma. En el Código Civil, la nulidad relativa de los actos se contempla como una forma de protección cuando no ha intervenido un representante o apoyo en los actos que requieren de dicha intervención. Esta nulidad es considerada relativa porque solo puede ser invocada en beneficio de la persona incapaz. Es decir, si el acto ha sido realizado sin la participación de su representante o apoyo, este puede declararse nulo si afecta negativamente al incapaz. La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes establece normas clave para asegurar el bienestar y la protección de los menores de edad. Esta ley prioriza el interés superior del niño y promueve el derecho de los menores a ser escuchados y a que sus opiniones sean consideradas en cualquier proceso que los afecte. El Ministerio Público cumple un rol fundamental en la defensa de los derechos de menores, incapaces y personas con capacidad restringida. Su intervención puede ser complementaria, participa junto a los representantes legales en cualquier proceso que involucre intereses de menores o personas incapaces. O puede ser principal, actúa de manera directa cuando no hay representación legal o cuando existe inacción o se requiere exigir el cumplimiento de los deberes del representante. En los casos en que el Ministerio Público no interviene en actos procesales relacionados con personas menores o incapaces, estos pueden ser declarados nulos, protegiendo así los derechos del representado. El sistema de representación y asistencia cesa cuando la persona alcanza la mayoría de edad o en el caso de personas con capacidad restringida, cuando el juez lo determina. El artículo 47 establece que este cese solo puede decretarse tras una evaluación de un equipo interdisciplinario que confirme la capacidad plena de la persona para ejercer sus derechos. En caso de que la rehabilitación no sea total, el juez puede autorizar al incapaz a realizar ciertos actos con o sin asistencia de sus apoyos. La rehabilitación es el proceso por el cual una persona previamente declarada incapaz o con capacidad restringida recupera la plena capacidad de ejercicio de sus derechos. Este procedimiento se lleva a cabo mediante una resolución judicial, tras una revisión interdisciplinaria. La rehabilitación es el reflejo de la filosofía del Código Civil que considera que la limitación de la capacidad debe ser la excepción y que el sistema de apoyos debe ajustarse y revisarse conforme a la persona, avance en su desarrollo y autonomía. En el derecho argentino, una persona es menor hasta que alcanza los 18 años, momento en que adquiere la mayoría de edad y plena capacidad del ejercicio. El artículo 25 del Código Civil, el fundamento de las restricciones a la capacidad de los menores, se basa en la necesidad de proteger su integridad.
y evitar que tomen decisiones que puedan afectarles de manera perjudicial debido a su inexperiencia. Así, la representación por parte de sus padres o tutores es esencial en muchos actos, hasta que el menor alcanza un grado de madurez suficiente que le permite actuar por sí mismo. En cuanto a la responsabilidad de los menores frente a los hechos lícitos. Los hechos lícitos son aquellos actos que, aunque realizados voluntariamente, no son contrarios a la ley y pueden generar efectos jurídicos. En el caso de los menores, el Código Civil establece restricciones específicas según su edad y grado de madurez. Esto significa que no todos los menores pueden ser considerados responsables por los efectos de sus actos lícitos. Según el artículo 261 del Código Civil, los menores de 13 años no son considerados responsables de sus actos lícitos, ya que se presume que carecen de suficiente discernimiento para comprender plenamente las consecuencias de sus actos. Un ejemplo común podría ser un niño de 10 años que compra un objeto en una tienda. Dado que es menor de 13, este acto se considera no voluntario y por tanto no se le puede responsabilizar de sus efectos en términos contractuales. Por otro lado, los menores de entre 13 y 18 años pueden tener una responsabilidad limitada en ciertos actos, dependiendo de su madurez y capacidad de comprensión. En estos casos, la figura del tutor o representante legal interviene para validar o supervisar estos actos. La responsabilidad por los hechos ilícitos son actos que violan las normas jurídicas y pueden causar daños a terceros. Para que un menor sea responsable de un hecho ilícito, el derecho requiere que éste haya actuado con discernimiento, es decir, que haya comprendido las consecuencias de su conducta. En el caso de los menores de 10 años, el Código Civil establece que no se les considera responsable por los actos ilícitos que cometan, debido a su falta de discernimiento, para comprender sus consecuencias en el artículo 261 del Código Civil. Por ejemplo, si un niño de 8 años rompe accidentalmente la propiedad de un vecino, la ley no lo responsabiliza por el daño. En estos casos, la responsabilidad recae sobre sus padres o tutores, quienes deben cubrir los daños que haya causado el menor. A partir de los 10 años y hasta los 13, la responsabilidad del menor en actos ilícitos se evalúa según las circunstancias del caso y la madurez del niño. En este caso, aunque el menor puede ser considerado parcialmente responsable, la responsabilidad sigue siendo limitada y los tutores o padres pueden asumir la responsabilidad de reparar el daño en caso de que el menor no posea recursos para hacerlo. Para los adolescentes de entre 13 y 18 años, el Código Civil establece un régimen de responsabilidad progresiva. Esto significa que los menores en este rango de edad pueden ser considerados responsables de los daños que causen si se demuestra que actuaron con discernimiento. Por ejemplo, un adolescente de 16 años que causa un daño en la propiedad de un tercero puede ser responsabilizado por su acto ilícito, especialmente si se demuestra que comprendía plenamente las consecuencias de su conducta. En estos casos, aunque el adolescente asume parte de la responsabilidad, sus representantes legales pueden intervenir para colaborar en la reparación del daño. Esto refuerza el objetivo de protección sin eximir totalmente al menor de las consecuencias de sus actos. El concepto de discernimiento es clave en la evaluación de la responsabilidad de los menores. El Código Civil y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes establecen que el grado de responsabilidad de un menor depende de su capacidad de discernir las consecuencias de sus actos y de su madurez, suficiente para actuar conscientemente. Además, el rol de los representantes, generalmente los padres o tutores, es esencial. Ellos asumen la responsabilidad cuando el menor no puede comprender las consecuencias de sus actos. En casos de responsabilidad por actos ilícitos de menores, el sistema de responsabilidad parental busca proteger a los terceros afectados y al mismo tiempo educar al menor sobre las implicancias de sus acciones, equilibrando así la protección con la enseñanza de la responsabilidad personal. El Código Civil introduce el concepto de capacidad progresiva en el artículo 26,
que establece que los menores pueden ejercer ciertos derechos por sí mismos conforme a su madurez y discernimiento. La capacidad progresiva responde al principio de que los menores deben ser vistos como sujetos de derecho y no solo como objetos de protección, lo cual se alinea con la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 5 y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños. Eh, bueno, hablemos ahora del ejercicio de actos civiles y derechos personalísimos. Actos civiles. Según el Código Civil, el ejercicio de actos civiles por menores está limitado a aquellos que pueden realizar con madurez suficiente. En general, los menores necesitan de sus representantes legales para realizar actos patrimoniales o contractuales, aunque existen excepciones cuando se trata de decisiones sobre su propio cuerpo o de menor relevancia jurídica. Eh, los menores tienen la capacidad de ejercer ciertos derechos personalísimos, como el derecho a la salud y a la identidad, siempre que tengan madurez suficiente para comprender las consecuencias de sus decisiones. El artículo 26 del Código Civil dispone que los menores pueden tomar decisiones sobre su salud en ciertos casos y que a partir de los 16 años tienen plena capacidad para decidir sobre temas vinculados a su cuerpo como tratamientos médicos. El derecho a la salud es uno de los aspectos en los que el concepto de capacidad progresiva cobra especial relevancia. El artículo 26 establece que los menores de 13 a 16 años pueden tomar decisiones sobre su salud si el tratamiento no es invasivo ni implica un riesgo grave. En estos casos no se requiere la autorización de los padres. En el caso de tratamientos invasivos o riesgosos, los menores deben contar con el consentimiento de sus padres o representantes, aunque su voluntad es respetada y en caso de conflicto se resuelve conforme al interés superior del menor. A partir de los 16 años se considera que tienen plena capacidad para tomar decisiones médicas sobre su propio cuerpo, asimilándose a un adulto. El derecho a ser oído está garantizado en el Código Civil y en la Ley 26.061, siguiendo el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Esto significa que los menores tienen derecho a expresar su opinión en cualquier proceso judicial o administrativo que les concierna. Esta opinión debe ser tenida en cuenta en función de su madurez y desarrollo. La idea es promover que los menores participen activamente en asuntos que afecten su vida, asegurando que sus perspectivas sean escuchadas y valoradas. La capacidad laboral de los menores está regulada por la Ley 26.390, que establece que los menores de 16 años tienen prohibido el trabajo en cualquier actividad lucrativa. A partir de los 16 años pueden trabajar en condiciones especiales y jornadas reducidas, y solo si la actividad no es insalubre o peligrosa. Además deben contar con el permiso de sus padres o representantes legales y su empleo no debe interferir con su educación. El Código Civil reconoce que los menores de edad tienen la capacidad de reconocer a sus hijos. Este derecho se fundamenta en la necesidad de garantizar la identidad y los derechos familiares del niño. Así, un adolescente puede reconocer legalmente a su hijo sin necesidad de autorización de sus padres. Este reconocimiento es un acto personalísimo y tiene efectos legales en cuanto a los derechos y deberes que surgen del vínculo parental. La responsabilidad parental es el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres respecto de sus hijos menores. Ambos padres tienen la obligación de cuidar, educar y proveer a sus hijos hasta que alcancen la mayoría de edad o la emancipación, y deben actuar siempre en interés del menor según el artículo 639 del Código Civil. Los principios de interés superior del niño y autonomía progresiva rigen la responsabilidad parental. Esto implica que los padres deben respetar y fomentar la autonomía del menor en función de su madurez y en casos de conflicto se prioriza el bienestar del menor sobre el interés de los progenitores. Pasemos ahora a la cesación de la incapacidad. La incapacidad cesa en dos situaciones principales: al alcanzar la mayoría de edad o mediante la emancipación por matrimonio. Según el artículo 25 del Código Civil, la mayoría de edad en Argentina se adquiere al cumplir 18 años. A partir de ese momento, una persona se convierte en titular de sus derechos y obligaciones sin necesidad de intervención de sus representantes legales.
La otra forma de cesación de la incapacidad es la emancipación por matrimonio. Según el artículo 27 del Código Civil, cuando un menor de 18 años contrae matrimonio, adquiere la emancipación y con ello la plena capacidad de ejercicio, salvo ciertas restricciones establecidas en el propio Código. Este tipo de emancipación permite que el menor actúe de manera independiente en actos jurídicos, aunque todavía hay ciertos límites para protegerlo. Para que un menor pueda emanciparse a través del matrimonio es necesario cumplir algunos requisitos. La edad mínima, el menor debe tener al menos 16 años para casarse, según el artículo 404 del Código Civil. Además, si el menor tiene entre 16 y 18 años, necesita el consentimiento de sus padres o una dispensa judicial si no cuenta con el consentimiento. Eh, la autorización de representantes legales. Si los representantes legales dan su consentimiento, no es necesario recurrir a un juez. Sin embargo, en caso de negativa o ausencia de los padres, el menor puede solicitar una dispensa judicial que le permita contraer matrimonio y por ende adquirir la emancipación. La emancipación por matrimonio tiene un carácter irrevocable, lo que significa que una vez adquirida la capacidad de ejercicio plena, ésta no puede revertirse. Esto aplica incluso en casos en los que el matrimonio se anule. La emancipación no se pierde con la nulidad del matrimonio, salvo en un caso específico. Si uno de los cónyuges actuó de mala fe, es decir, si fue engañado o si el matrimonio fue resultado de un fraude, en ese caso el cónyuge de mala fe puede perder su emancipación cuando la sentencia de nulidad quede firme. Aunque la emancipación otorga plena capacidad de ejercicio, el artículo 28 del Código Civil establece algunas limitaciones. Por ejemplo, la persona emancipada no puede aprobar las cuentas de sus tutores ni otorgarles finiquito, realizar donaciones de bienes adquiridos a títulos gratuitos o afianzar obligaciones ajenas. Estas restricciones buscan proteger al emancipado de decisiones que podrían afectar negativamente su patrimonio y que podrían ser motivadas por inexperiencia. La nulidad del matrimonio puede darse cuando no se cumplen los requisitos legales para la unión. El Código Civil establece que, en casos de nulidad, el matrimonio es inválido desde el inicio, aunque puede producir ciertos efectos jurídicos temporales. Buena fe en la nulidad. Si ambos cónyuges actuaron de buena fe, el matrimonio produce todos los efectos de un matrimonio válido hasta el momento en que se declara la nulidad. Esto incluye efectos patrimoniales y de otra índole que hayan surgido durante la unión. Mala fe en la nulidad. En cambio, si solo uno de los cónyuges actuó de buena fe, éste mantiene ciertos derechos, mientras que el cónyuge de mala fe pierde sus derechos y la emancipación obtenida a través del matrimonio. Bueno, vamos a hablar ahora de la capacidad restringida. El artículo 32 del Código Civil introduce la figura de personas con capacidad restringida y se aplica a aquellos mayores de 13 años que por adicciones o alteraciones mentales permanentes o prolongadas pueden ver su capacidad afectada para ciertos actos. Esta figura surge para evitar que se declare la incapacidad total, sustituyéndola por restricciones específicas solo cuando el ejercicio de la plena capacidad puede resultar en daños a personas o sus bienes. En este contexto, una persona puede mantener su autonomía para la mayoría de sus decisiones, pero en ciertos actos el juez puede designar apoyos, según el artículo 43 del Código Civil, que deben respetar y fomentar las preferencias de la persona. La Ley 26.657 de Salud Mental establece un enfoque integral humanizado para quienes padecen problemas mentales o adicciones. Este enfoque está basado en el modelo social de la discapacidad, que considera las barreras sociales y culturales que enfrentan estas personas y no solo sus diagnósticos médicos. El artículo 3 de la ley reconoce a la salud mental como un proceso determinado por factores históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. La ley también establece la presunción de capacidad para todas las personas, evitando que se limite su autonomía en base únicamente a un diagnóstico. Un principio fundamental de la ley 26.657 es que la internación voluntaria como medida extrema debe realizarse solo cuando exista un riesgo cierto e inminente para la persona o terceros.
El artículo 41 del Código Civil y Comercial respalda este criterio, disponiendo que cualquier internación sin consentimiento debe ser de carácter restrictivo, por el tiempo más breve posible y fundada en una evaluación interdisciplinaria. La Ley 26.657 otorga derechos fundamentales a las personas con padecimientos mentales, destacando derechos a una atención integral y humanizada. Las personas tienen derecho a acceder a la atención de salud igualitaria que respete sus derechos y promueva su integración familiar y social. Lo dice el artículo 7 de la ley. El derecho a preservar su identidad y recibir información. La persona debe recibir información clara y ajustada a sus necesidades para poder tomar decisiones informadas sobre su tratamiento. También el derecho a elegir acompañantes en el tratamiento. La ley permite que la persona designe familiares o personas cercanas para acompañarla durante su tratamiento, lo que garantiza apoyo emocional y refuerza su dignidad durante el proceso. Estos derechos aseguran que las intervenciones sean respetuosas y no vulneren la libertad ni la dignidad de la persona, aun en los casos en que se requiera la internación. Un principio clave tanto en la Ley 26.657 como en el Código Civil es el requerimiento de un equipo interdisciplinario para evaluar cada caso, especialmente en situaciones que impliquen riesgos graves. El artículo 5 de la Ley de Salud Mental establece que un diagnóstico de salud mental no justifica por sí solo la internación o la restricción de la capacidad. Esta solo puede ser autorizada tras una evaluación interdisciplinaria que asegure que no existen alternativas menos restrictivas. En caso de que la persona tenga dificultades para tomar decisiones en ciertos aspectos de su vida, el artículo 43 del Código Civil establece la figura de apoyo. Este apoyo debe estar orientado a promover la autonomía de la persona y favorecer decisiones que reflejen sus deseos y preferencias. Esto reemplaza al modelo tradicional de curador y limita la intervención del Estado al ámbito donde la persona realmente lo necesite. El Código Civil solo permite la declaración de incapacidad total como última instancia. Esto significa que antes de declarar a una persona como incapaz, el juez debe agotar todas las instancias de apoyo posible. Solo cuando la persona está absolutamente imposibilitada de actuar con su entorno y el sistema de apoyos resulta ineficaz, el juez puede proceder a declarar la incapacidad total y designar un curador. El Código Civil y Comercial argentino reconoce que en ocasiones ciertos individuos pueden no estar en condiciones de manejar sus propios asuntos de manera adecuada y por tanto requieren ciertas restricciones o apoyos. Los inhabilitados son personas que, aunque conserven ciertos grados de autonomía, tienen capacidades de acción limitadas en sus actos jurídicos, como en el caso de los pródigos, un subtipo específico dentro de esta categoría. La legislación en este aspecto es importante porque busca equilibrar el respeto a la autonomía personal con la necesidad de proteger a los individuos que puedan ser vulnerables a tomar decisiones perjudiciales para sí mismos o para los demás. Comencemos con el concepto de inhabilitados. El Código Civil y Comercial se entiende por inhabilitados a aquellas personas cuya capacidad de ejercicio es limitada por resolución judicial, según el artículo 24 del Código Civil. Esta limitación se debe a que si bien pueden llevar a cabo actividades personales y patrimoniales, se considera que pueden perjudicarse a sí mismos o a terceros, al carecer de un adecuado manejo de sus recursos. La inhabilitación es una medida que solo puede ser declarada por el juez. Según el artículo 48 del Código Civil, las causas comunes de inhabilitación incluyen la adicción al alcohol u otras sustancias que disminuyen la capacidad de autocuidado o gestión de bienes, problemas de salud mental que no son tan graves como para una declaración de incapacidad, pero que afectan el juicio y la prudencia en el manejo patrimonial. La condición de pródigo, que implica la realización habitual de gastos excesivos y la disposición irresponsable del patrimonio. La declaración de inhabilitación afecta principalmente a los actos patrimoniales y a aquellos que requieren un manejo responsable del patrimonio.
Por ejemplo, una persona inhabilitada necesitará la asistencia de un curador en decisiones que impliquen la disposición de bienes de gran valor. La inhabilitación, sin embargo, no afecta a los actos de la vida personal o familiar, como el matrimonio o la paternidad, salvo que el juez determine lo contrario en casos específicos. ¿Quién es un pródigo, según el artículo 48 del Código? Bueno, dentro de la categoría de inhabilitados, el Código incluye a los pródigos y este término hace referencia a personas que, de manera habitual y sin un control adecuado, tienden a gastar sus bienes en forma excesiva o derrochadora, poniendo en riesgo su propio bienestar económico o el de su familia. La figura del pródigo es un intento de proteger el patrimonio de la persona que tiene este tipo de conducta y al mismo tiempo salvaguardar los derechos de sus herederos y dependientes. Ejemplo de pródigo, bueno, pensemos en alguien que de manera repetitiva gasta grandes sumas de dinero en apuestas o bienes innecesarios. En estos casos no solo se arriesga el propio bienestar financiero de la persona, sino también el de sus familiares, como hijos, cónyuge, que dependen de ese patrimonio para su sustento. La declaración de pródigo es un procedimiento judicial que requiere pruebas que demuestren la habitualidad y el peligro económico de la conducta del individuo, y solo puede iniciarla alguien que tenga un interés legítimo en proteger el patrimonio del supuesto pródigo como un familiar directo o un cónyuge. El juez puede decidir que el pródigo necesita un curador que supervise sus actos patrimoniales. Este curador, sin embargo, no tiene la facultad de administrar directamente el patrimonio de la persona, sino que actúa más bien como un consejero y en algunos casos como un supervisor de los actos del pródigo. El Código Civil establece que los inhabilitados, incluyendo los pródigos, tienen una capacidad restringida. Esto significa que pueden realizar actos jurídicos, pero necesitan el apoyo o la asistencia de su curador en aquellos actos que puedan comprometer seriamente su patrimonio o que requieran decisiones complejas, como los contratos de compraventa de inmuebles. Por ejemplo, si un pródigo decide vender una propiedad, el acto solo será válido si cuenta con la asistencia de su curador. Este control busca prevenir que el pródigo tome decisiones financieras que puedan empeorar su situación patrimonial. La designación del curador, según el artículo 33, es la curatela, es el sistema de protección que establece el código para los inhabilitados. En el caso de los pródigos, el curador designado actúa como asistente en la toma de decisiones económicas importantes. Este sistema, regulado por los artículos 33 y 43, garantiza que las decisiones que afecten el patrimonio del pródigo cuenten con un respaldo y un control adicional. La condición de inhabilitado o pródigo no es necesariamente permanente. El artículo 40 del Código Civil establece que ésta puede ser revisada y la persona inhabilitada puede recuperar su plena capacidad de ejercicio si demuestra ante el juez que ha superado las causas de la inhabilitación. Esta posibilidad refleja el carácter protector y flexible de la ley. Un pródigo que ha recibido terapia y muestra un cambio estable en su comportamiento financiero podría solicitar al juez una revisión de su inhabilitación. Si el juez considera que la persona ha demostrado responsabilidad y autocontrol, puede revocar la inhabilitación y liberar a la persona de la supervisión del curador. La capacidad de ejercicio regulada en el artículo 23 del Código Civil es el derecho de una persona de ejercer por sí misma los actos jurídicos. Sin embargo, en algunos casos una persona puede no tener plena capacidad de ejercicio debido a una condición de salud mental o de desarrollo que afecta a su juicio. El Código Civil y Comercial reconoce el derecho de protección para estas personas, estableciendo normas claras sobre cómo evaluar y si es necesario restringir su capacidad, siempre respetando sus derechos y buscando la menor afectación posible de su autonomía. El artículo 31 del Código Civil establece que la capacidad de ejercicio es la regla general y cualquier restricción debe estar debidamente justificada. Una persona puede ser declarada con capacidad restringida si por una condición de salud mental o por dificultades específicas de desarrollo es probable que al tomar decisiones importantes se perjudique a sí misma o a terceros. Supongan el caso de una persona que fue diagnosticada con un trastorno de salud mental que afecta gravemente su juicio en asuntos financieros.
La familia, preocupada por sus gastos inusuales, puede iniciar un proceso de determinación de la capacidad para proteger sus recursos. En el proceso de determinación de la capacidad se aplican tanto el Código Civil como las disposiciones de los códigos procesales de cada jurisdicción. Los códigos procesales regulan aspectos procedimentales como la presentación de pruebas, el nombramiento de peritos y la emisión de dictámenes. Los artículos del Código Civil, en cambio, establecen las directrices sobre cómo debe entenderse y aplicarse el concepto de capacidad en cada caso. ¿Quiénes pueden iniciar el proceso? Bueno, la legitimación activa se refiere a las personas que están habilitadas para iniciar un proceso judicial de determinación de la capacidad. Según el artículo 33 del Código Civil, puede solicitar la intervención judicial el propio interesado, los familiares cercanos, cónyuges ascendientes y descendientes, y en algunos casos el Ministerio Público. Ejemplo: si un adulto mayor presenta un cuadro de demencia que lo pone en riesgo de realizar actos perjudiciales, sus hijos pueden presentar la solicitud de determinación de capacidad ante un juez. La participación del Ministerio Público es esencial en estos procesos, ya que actúa en representación de la sociedad y supervisa que el proceso respete los derechos de la persona afectada en caso de que ningún familiar actúe. El Ministerio Público puede intervenir directamente y pedir la apertura del proceso. Durante el proceso de evaluación de la capacidad se puede designar a un curador provisional. Este curador tiene la responsabilidad de asistir y representar temporalmente a la persona mientras se realiza el estudio de su capacidad. Este paso es crucial en situaciones de urgencia, ya que permite proteger el patrimonio de la persona antes de que el juez dicte una sentencia definitiva. Para que el juez tome una decisión informada, el proceso incluye la realización de estudios interdisciplinarios en los que participan peritos psicólogos, médicos y trabajadores sociales. El objetivo es evaluar la capacidad de la persona de manera integral y emitir un dictamen sobre su situación actual. Por ejemplo, un perito psicólogo puede realizar evaluaciones para determinar si la persona comprende las consecuencias de sus decisiones financieras. O el médico podría evaluar si existen condiciones físicas que afectan su salud mental, como la demencia o trastornos cognitivos. Además de los dictámenes, el juez puede considerar otras pruebas como testimonios de familiares, amigos o compañeros de trabajo, quienes pueden aportar detalles sobre el comportamiento y la capacidad de la persona para tomar decisiones. La prueba documental también puede incluir informes médicos, previos antecedentes de internación, entre otros. Al final del proceso, el juez puede decidir declarar a la persona con capacidad restringida si considera que efectivamente no está en condiciones de realizar ciertos actos jurídicos sin ayuda. Esta restricción estará específicamente delimitada en la sentencia y debe ser proporcional a la necesidad de la persona. Por ejemplo, la sentencia podría limitar a la persona en la administración de sus bienes de gran valor, permitiéndole, sin embargo, tomar decisiones sobre compras menores o sobre su vida personal. Eh, la sentencia detalla los actos en los que la persona deberá ser asistida por el curador. En muchos casos se permite que la persona participe en las decisiones con apoyo, lo cual respeta su autonomía en la mayor medida posible. La sentencia también debe ser comunicada a los registros pertinentes, como el registro de la propiedad, para asegurar su cumplimiento. Una vez dictada la sentencia, el juez designa al curador definitivo, quien tiene la función de asistir al inhabilitado en los actos determinados por la sentencia. Este curador puede ser un familiar o una persona designada por el juez, en caso donde los familiares no puedan cumplir con esta función. Por ejemplo, si la persona tiene bienes importantes, el curador deberá supervisar cualquier acto de disposición de dichos bienes para proteger su patrimonio. El artículo 40 del Código Civil establece que la declaración de capacidad restringida no es permanente y puede revisarse si la persona mejora su estado de salud o si demuestra que es capaz de manejar sus actos patrimoniales y personales. La persona o sus familiares pueden solicitar la revisión de la sentencia y el juez evaluará nuevamente la situación. Supongamos que una persona ha estado bajo la supervisión de un curador debido a una adicción que le impedía manejar su patrimonio de manera segura. Después de varios años de tratamiento exitoso,
La persona puede solicitar la revisión de su capacidad y si el juez considera que ha recuperado el control de sus actos, se le otorgará nuevamente la plena capacidad de ejercicio.